Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 1 del curso online Derecho Internacional y Responsabilidad para Proteger. En esta primera sesión nos dedicaremos, como dice su título, a revisar la evolución del derecho internacional clásico a la visión contemporánea pro homine. Los objetivos de este curso son básicamente dos. En primer lugar, identificar el estado actual del derecho internacional y, en segundo lugar, identificar los desarrollos contemporáneos en materia de derecho internacional en lo que se refiere a la protección de la persona humana y del medio ambiente. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional es un cuerpo normativo que permite fundamentalmente establecer las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional? Según la teoría más clásica, son dos: los estados, considerados como estados nacionales, y las organizaciones internacionales, es decir, la Organización de Naciones Unidas, de la cual la Universidad para la Paz es parte de su gran familia, la Organización de Estados Americanos de nuestro continente o las organizaciones especializadas, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud o, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Cuál es el objeto de esta primera unidad? Poder mostrarle lo que es la evolución de este paradigma clásico al cual me refiero, en el cual los estados y las organizaciones internacionales son los sujetos fundamentales, a el paradigma actual donde lo más importante es la persona humana. Es decir, cómo este derecho internacional logró evolucionar de ser un cuerpo normativo que permite a los estados y a las organizaciones internacionales interactuar para ahora dedicarse a proteger a la persona humana. Para esta etapa hemos seleccionado 3 textos. El primer texto que vamos a leer, que ya ustedes deben haber leído en este momento, si no, paren el video, léanlo y vuelvan, es un texto de mi autoría publicado por la Universidad Central de Venezuela en Caracas, que se denomina El Derecho Internacional y la Constitución de 1999, es el capítulo número 2 referido a la soberanía como problema conceptual. ¿Por qué estamos proponiendo esta primera lectura? Porque esta lectura nos permite entender lo que significa la soberanía en el derecho internacional. La soberanía se entiende desde una perspectiva muy clásica como que en mi territorio esa soberanía actúa para rechazar la intromisión del otro. Ese es el paradigma clásico, en eso se construyó el derecho internacional en los siglos XVII, XVIII, XIX y el siglo XX. Sin embargo, hoy por hoy, este concepto ha venido cambiando y es lo que queremos ver en esta primera sesión. En esta lectura hay puntos importantes que quiero que presten atención. Por ejemplo, esta visión clásica del derecho internacional está reflejada en un tratado muy importante para el derecho internacional americano y mundial, que es la Convención de Montevideo de 1933. La Convención de Montevideo de 1933 establece cuáles son los elementos que debe tener un Estado soberano, un Estado que sea parte de la comunidad internacional y que actúe como tal. Son 4 elementos. En primer lugar, un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad internacional. Estos 4 elementos son los que responden a esta visión clásica del derecho internacional, relacionada o visto como esa visión paradigmática clásica. Esta visión clásica del derecho internacional se rompe con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los destrozos que sucedieron en ocasión del último gran conflicto mundial obligaron a la comunidad internacional a crear por primera vez una organización internacional que tuviera la capacidad de manejar la paz. Y manejar la paz, evitar los conflictos internacionales, tenía como por objetivo limitar la soberanía de los estados. Los estados no pueden hacer todo lo que quieren porque eso va a llevar indefectiblemente a un conflicto armado. Este primer modelo se intentó al final de la Primera Guerra Mundial con los tratados de Versalles y la Sociedad de las Naciones, pero esto evolucionó y no dio resultados por los conflictos internos europeos y porque el paradigma de lo que significaba la soberanía internacional no actuó, no pudo ajustarse. Entonces, la fundación de la Organización de Naciones Unidas rompe esta evolución clásica y entramos a una visión distinta de lo que es el derecho internacional. Para ver esta visión post fin de la Segunda Guerra Mundial,
estamos proponiendo otro texto, un texto llamado Sobre crisis y crecimiento del derecho internacional en 60 años en Naciones Unidas, publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional en el año 2007, en el volumen 7, por el profesor George Nolte. Ese texto es muy interesante porque nos permite dividir la evolución del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial en tres grandes etapas. Desde la descolonización al final de la Guerra Fría, que es una etapa muy interesante del nacimiento del derecho internacional en los tiempos más contemporáneos, porque las antiguas colonias, en ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial, obtuvieron su independencia de forma más o menos negociada en algunos casos, en forma muy violenta en otros. En África, en Asia, se dio todo este proceso. Desde el punto de vista político es un proceso muy interesante, pero desde el punto de vista de derecho internacional quebró muchos conceptos básicos y obligó a una revisión de estos conceptos en temas como la autodeterminación y en los temas de la no intervención. El texto del profesor Nolte nos permite entender cada una de estas sutilezas en esta primera etapa del proceso. La segunda etapa es desde el fin de la Guerra Fría hasta la contemporaneidad, hasta los últimos años. El fin de la gran confrontación entre los dos grupos, entre un grupo que pregonaba los valores democráticos, liberales, liberal burgués, como se llama en términos teóricos, frente a la organización representada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la visión del marxismo y el materialismo histórico como la base de la sociedad, finaliza en 1989 y obliga a una revisión y a un reajuste de la comunidad internacional. Este reajuste tiene un impacto en el derecho internacional y sobre todo en la forma como percibimos el derecho internacional y en la forma como el derecho internacional va a proteger a las personas. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de los derechos humanos, la forma como se protegía a las personas era distinto en cada uno de los bloques. El bloque democrático, el bloque occidental, privilegiaba los derechos individuales, los derechos de las personas, mientras que el bloque comunista o el bloque soviético privilegiaba los derechos colectivos. Había que proteger a la colectividad frente al individuo. Al finalizar esta confrontación, ambas visiones se juntan y comienzan a trabajar de manera más cooperativa y es parte de lo que vamos a poder ver en el texto del profesor Nolte. La última etapa que divide el profesor Nolte es lo que se llama la crisis contemporánea y se divide en tres grandes aspectos según el profesor Nolte. Lo que significa la crisis de la proscripción del uso de la fuerza. El sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial tiene como base que no puede haber enfrentamiento militar, no puede haber un uso de la fuerza. Eso, como todos sabemos, terminó siendo un saludo a la bandera, terminó siendo una norma que no tenía contenido porque ambos bloques usaban la fuerza de manera más o menos libre. Después del fin de la Guerra Fría empieza a decirse hay que usar la fuerza, hay que efectivamente regularlo y lo que había sido una prohibición absoluta, solo determinada por la excepción de la legítima defensa, comienza a evolucionar. Eso está muy bien reflejado en el texto de Nolte. El segundo lugar es la crisis del derecho internacional como orden de todos los estados. Al nacer nuevos paradigmas, al adaptarse, hay una crisis general del consenso alrededor del tema del derecho internacional. Y por último, muy importante para entender esta evolución, es lo que se llama de la fragmentación a la concentración del derecho internacional. La fragmentación, como bien explica el texto que estábamos viendo, significa que el derecho internacional se ha dividido. Ya hoy no hay un régimen único, sino que tenemos un régimen para los estados, un régimen para los individuos, un régimen para el ambiente, un régimen para el comercio. Mucha gente llama esto la fragmentación del derecho internacional. Otros autores dicen que esto no es cierto. Dicen que el derecho internacional lo que se ha hecho es más amplio, pero no se ha fragmentado. Es muy importante que ustedes lean y comprendan esta parte importante para poder abrir la discusión. Como última etapa de esta primera sesión, quiero que se concentren en el valor de la persona y su relación con el medio ambiente. Cómo el derecho internacional se ha adaptado a un tema que antes no existía, que es la relación de la persona con su medio ambiente y cuánto estamos dispuestos a aceptar como sociedad de lo que significa la conservación del ambiente y conceptos como la responsabilidad intergeneracional. Es decir, ya la idea de que el ser humano puede hacer lo que quiera en esta etapa y no puede y no piensa en lo que va a suceder luego, eso desapareció y ahora tenemos una visión mucho más cooperativa.
Hay dos textos que no son obligatorios leer, pero que les daría una visión muy importante de lo que significa esta visión muy contemporánea. Son el texto de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Derecho Internacional, y un texto de un autor muy famoso en nuestro continente, que es el doctor Augusto Cansado Trindade. El profesor Augusto Cansado Trindade es brasileño, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí también en Costa Rica, y actualmente es magistrado de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el Reino de los Países Bajos. De la lectura de estos textos van a terminar ustedes de ver lo que son el estado actual del derecho internacional. De la lectura de estos textos, de la lectura de estas ideas que les proponemos, esperamos dejar la mesa servida para lo que van a ser las discusiones en la próxima sesión. Nos vemos en el intercambio en la plataforma Moodle. Un placer saludarlos.